Ahí estamos en directo. Bueno, bienvenidos a este 13º encuentro de constelaciones familiares, curso online, donde exploramos libros de Bert Hellinger y aclaramos dudas sobre este tan diseminado hoy en día, ¿no? Por todo el mundo. De la terapia, podemos decir, de las constelaciones familiares, y bueno, el que todos queremos comprender y aplicar en nuestra experiencia de vida. Hoy vamos a comenzar hablando sobre el tema del destino y la conciencia, ¿no? Todos sabemos que al destino se lo considera una fuerza superior que repercute en nuestra vida, ¿no? A veces nos preguntamos si el destino existe o el destino no existe, si estamos todos destinados a cosas que nos van a suceder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le preguntan a Bert Hellinger cómo ve él al destino, ¿no? Y qué opina que es el destino. Y él dice que el destino es aquello a lo que una persona obedece, a menudo sin saber por qué. Mirando más detenidamente, es posible ver que el destino es determinado por una conciencia colectiva, inconsciente, que actúa en las familias. Ahora nosotros vamos a ver un poco la diferencia entre lo que es la conciencia personal, la conciencia colectiva, y cómo es que Hellinger define a estas conciencias, ¿no? Antes que nada voy a saludar a Guadalupe. Hola Guadalupe, hola Rosalinda, bienvenidas. ¿Qué es esto, no? De las conciencias. Fíjense en que Hellinger está diciendo que el destino es determinado por una conciencia colectiva, no por una conciencia personal, y que es inconsciente. O sea que lo que nos sucede tiene que ver con todo, ¿no? Con todo ese destino que nosotros le llamamos destino, esto que nos pasa en la vida, tiene que ver con toda esta conciencia colectiva que actúa a nivel inconsciente. A esta conciencia, ¿no?, colectiva, solo se la puede reconocer a través de los efectos que tiene. Y un buen ejemplo, dice Hellinger, para reconocer la conciencia colectiva son las tragedias griegas. No sé si ustedes conocen esto de las tragedias griegas, pero en la antigüedad los griegos tenían estos anfiteatros, ¿no?, al aire libre, donde en el centro, ¿no?, de todo este palco ahí que había, se representaba una obra, y los griegos utilizaban máscaras para representar a los distintos personajes, ¿no? El héroe de la tragedia griega, ¿no?, sigue su conciencia porque cree que de esa manera hace algo bueno y algo grande, ¿no? Siempre el que se llama héroe es aquel que hace cosas grandes dentro de su familia, ¿no?, de su sistema. Sin embargo, creyendo que hace algo bueno y algo grande, está fracasando porque detrás de su conciencia personal consciente actúa otra conciencia, que es la conciencia colectiva inconsciente. Por eso es muy bueno e interesante aprender y comprender la diferencia entre la conciencia personal y la conciencia colectiva en las constelaciones, ¿no?, si queremos comprender bien esto, ¿no? La colectiva es inconsciente, ¿no?, y se rige por unas leyes totalmente distintas que la conciencia personal. La conciencia consciente en la tragedia es la persona, ¿no?, y la conciencia colectiva inconsciente en una tragedia griega son los dioses. Vieron que los griegos tenían muchos dioses. Entonces era como, perdón, el destino, ¿no?, los dioses que mandaban tales tragedias, ¿no?, a los personajes. Pero la conciencia personal es consciente, ¿sí?, tiene que ver con la persona. En cambio la otra, esa se le atribuía a los dioses, la colectiva, ¿no? Bien. Aquello que se les atribuye a los dioses es lo que actúa en la conciencia colectiva inconsciente. De la acción conjunta de esas dos conciencias, o sea, la personal y la colectiva,
resulta el destino. Sin embargo, dice Hellinger, para nosotros es imposible de manejar mientras no entendemos la forma de actuar de esa conciencia inconsciente. Por eso es importante comprender cómo actúa esa conciencia inconsciente, o sea, esa conciencia colectiva. ¿Qué es en realidad mi conciencia? ¿No? ¿Qué actúa en mi conciencia? A la conciencia la vivimos como un sentido mediante el cual percibimos inmediatamente qué es necesario para poder pertenecer. Recuerden que esto ya lo hablamos antes, pero lo vamos a repasar. La conciencia, Hellinger distingue entre una conciencia buena y una conciencia mala. La buena es esa que mediante la cual yo actúo porque quiero pertenecer al sistema, entonces no importa lo que haga, pero yo hago lo que hacen todos los míos, porque, o sea, los de mi clan, para poder seguir perteneciendo. Entonces yo, ahí Hellinger le llama eso conciencia buena, porque yo para poder pertenecer hago lo que hacen todos, ¿bien? La otra, la conciencia mala, es la cuando yo me doy cuenta de que eso no quiero hacer eso mismo que hicieron los míos y quiero hacerlo de otra manera. Entonces el sistema me juzga como que yo no pertenezco, ¿no? Parece que dejara de pertenecer con la conciencia mala. Entonces, es similar a lo que ocurre con el sentido del equilibrio. Si bien, ni bien yo me aparto del equilibrio, ¿no? Dejo de sentirme en equilibrio, siento que me mareo, ¿no? Ese mareo me impulsa a corregir mi postura para volver a lograr el equilibrio y la estabilidad. La conciencia personal actúa de manera similar. Ni bien una persona se aparta de lo que vale para su familia y grupo, es decir, cuando tiene miedo, ¿no? Cuando teme que a través de su actitud va a peligrar la pertenencia, siente que tiene una mala conciencia, o sea, como que pierde el equilibrio. Sería esa misma analogía, ¿no? Mientras yo estoy ahí haciendo como hacen todos, siento como que estoy perteneciendo, pero cuando yo me aparto parece que pierdo el equilibrio, ¿no? Entonces esa mala conciencia, como es desagradable, ¿a quién no le resulta desagradable sentir un mareo, ¿no? Sentirse que se va a caer, que se tambalea. Eso que me produce desagrado me impulsa a dejar de hacer eso que yo iba a hacer, porque me daba mala conciencia, y volver otra vez al redil, otra vez al rebaño, ¿no? Como para poder sentir que pertenezco, ¿no? Esa es la forma en la que actúa la conciencia personal. La conciencia colectiva, ¿no? Es una instancia que no tiene un efecto personal, sino que tiene un efecto colectivo. O sea, que es una instancia de la que participan varios miembros de la familia de la misma manera. Esta conciencia abarca a los hijos, los padres, los hermanos de los padres, los abuelos, a veces algún bisabuelo, y todas esas personas que dentro del sistema sufrieron una pérdida, un daño o dieron también un beneficio a ese sistema, ¿no? Dentro de este grupo, de este sistema, la conciencia colectiva actúa como una instancia que se ocupa de que ningún miembro pierda, ¿sí? Ninguno quede excluido, digamos. No que pierda, más que, digamos, que se pierda, que quede excluido, ¿sí? Entonces, cuando uno de los miembros es excluido o maldecido o se olvida a ese miembro del sistema, esta conciencia colectiva se ocupa de que esa persona más adelante vuelva a ser representada por otro miembro de la familia. Por eso esto de las constelaciones, donde vemos las lealtades, ¿no? Que por ejemplo lo que sucedió a un abuelo, después lo representa más adelante un nieto. Es debido a la conciencia colectiva, ¿sí? Todo eso que no se sanó, que no se liberó, que no se reconoció, podemos decir, en esa generación, por decir algo, unas generaciones más adelante
se representa. Así actúa la colectiva. La personal no. ¿Mm? Entonces, esto que le va a suceder al nieto, en el caso del ejemplo que le estoy planteando recién, va a ser un destino para ese nieto, sin que él lo sepa. Entonces el nieto no va a saber por qué le sucede lo que le sucede, porque para él eso es el destino. ¿eh? Es algo que tiene que ver con esta conciencia colectiva. Entonces, cuando la conciencia colectiva selecciona a un miembro de la familia para representar a un miembro excluido, eso se vuelve destino para ese miembro sin que él mismo entienda las conexiones, ¿no? Entonces son esas personas que después nos encontramos preguntándonos, pero ¿por qué a mí me pasa esto en mi vida? No entiendo por qué, ¿no? Me está sucediendo esto que me sucede, ¿no? Bien. Si comprendemos, dice Hellinger, cómo funciona la conciencia colectiva inconsciente, podemos liberar a ese miembro, ¿no?, de ese destino. En ese caso, uno integra a la persona excluida a la familia o al grupo, reconociéndole su dignidad. Y ya no va a ser necesario que nadie imite a ese. O sea, cuando el excluido, ya sea un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo, bueno, el tío, no sé quién sea el excluido, se lo reconoce y se lo incluye y se lo respeta y se lo valora, se lo valida, entonces ya nadie más tiene que pagar ni acarrear con el destino de ese excluido. Bien. Entonces vamos a repasar un poco sobre lo de las conciencias, porque esto es sumamente importante comprender. Más que nada, supongamos que nos vamos a hacer una constelación a algún lado, ¿no? Grupal o no sé. Y tenemos que comprender esto de las conciencias, ¿no? La conciencia personal, que es la que vamos a hablar primero, consciente, es consciente. Recuerden que la colectiva es inconsciente y la personal es consciente, ¿no? La conciencia personal consciente sigue tres necesidades. ¿no? La primera necesidad es la de pertenencia. Esa conciencia personal vela por la pertenencia. Si yo hago algo que pone en peligro la pertenencia, siento que tengo mala conciencia. Eso me lleva a cambiar mi actitud como para volver a pertenecer. La sensación de inocencia aquí solo significa, estoy seguro de tener el permiso para pertenecer. Es como que si yo no hago eso, no cumplo esos mandatos, voy a sentir que no pertenezco, eso me da miedo, entonces cambio mi actitud y vuelvo otra vez, como dije hace un rato, al redil para sentir que pertenezco, ¿no? Porque si no voy a sentir culpa, ¿no? Con tal de no perder mi derecho a pertenecer, no sentir culpa, vuelvo otra vez ahí, ¿no? Esa es la primera necesidad. La segunda necesidad es la de compensar entre el dar y el tomar. Vieron que en las constelaciones se habla más de entre el dar y el tomar, más que dar y recibir, es más el dar y el tomar. Esto del equilibrio o la compensación entre el dar y el tomar posibilita, ¿no?, que entre los miembros de un sistema haya intercambio. Está muy ligado a la necesidad de pertenecer, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo he recibido algo bueno, siento la necesidad de querer compensar. Pero dado que siento que pertenezco y dado que amo, doy un poco más de lo que he recibido. La otra persona siente lo mismo y también da un poco más. Y de esa manera el intercambio va aumentando. Así es como la relación se va profundizando. Sin embargo, dice Hellinger, esta necesidad de compensación también tiene un lado negativo. Porque, ¿qué pasa? Si alguien me hace un daño, yo también siento la necesidad de hacerle algo. Entonces, dado que yo siento que tengo razón
al querer hacerle algo, en general le hago un poco más de lo que él me ha hecho. O sea, actúo de la misma manera que con lo que, podríamos decir, no es un daño, ¿no? Cuando me dan algo bueno, ¿no? Entonces la otra persona también siente que tiene razón al querer hacerme daño nuevamente y así cada vez el daño se incrementa, ¿no? Por eso vemos esto dentro de las familias, ¿no? Que parece que alguien hizo daño a uno y después el otro quiere la venganza y todo se hace como una bola de nieve grandota. Hola Maglia, bienvenida. Fíjense en cómo sucede, ¿no? Por esta necesidad de compensación, ¿no? Esta necesidad de justicia y de venganza es tan fuerte que a menudo se sacrifica la necesidad de pertenecer. ¿Por qué? Porque como los otros me hicieron daños, entonces yo ya siento que como ellos me dañaron, yo ya no pertenezco al sistema, ¿no? A la familia. Muchas de las disputas y conflictos, ¿no? Tienen que ver con esta necesidad de venganza y justicia. Fíjense en que en el fondo todos nosotros tenemos algún problema de este tipo dentro de nuestros sistemas, porque siempre sentimos que alguien nos hizo algo y que no hubo justicia. Por eso sentimos la necesidad de vengarnos, ¿no? De como que el otro pague el precio por lo que hizo, ¿no? Esa sería la segunda necesidad. La primera es la de pertenencia, la segunda es la del equilibrio entre dar y tomar, y la tercera es la del orden. La persona que cumple con las leyes del orden se siente perseverante y la que no las cumple siente que por ello debe pagar un precio, por ejemplo, un castigo. Esto, cuando no hay orden en los sistemas, que es lo normal, ¿no? En todos los sistemas, ¿no? Por eso todas las constelaciones, fíjense que hoy en día está tan diseminado, ¿no? Todos está ese movimiento, ¿no? Que todos queremos, sentimos la necesidad, ¿no? De ordenar nuestro sistema. Lo hacemos porque justamente para no sentir esto, ¿no? De como decíamos hace un rato, ¿no? De estar en manos de ese destino familiar, ¿no? Queremos ordenar para que fluya el amor en nuestro sistema, ¿no? Porque tenemos miedo a ser castigados nosotros o algún otro integrante de nuestro sistema. Entonces, esas tres necesidades, la de pertenencia, orden y equilibrio entre dar y recibir, son las leyes o las necesidades de la conciencia personal, que es consciente, vuelvo a repetir. La colectiva, la conciencia colectiva, tiene las mismas necesidades que la conciencia personal, o sea, la de pertenencia, la de orden y la de equilibrio entre dar y tomar, pero de manera diferente. Porque acá no estamos hablando de una persona, sino de un colectivo, o sea, de muchos. La conciencia colectiva tiene una necesidad de pertenencia para con todos los que forman parte. No es que un individuo sienta esa necesidad, sino un colectivo en este caso. Es decir, que si un miembro queda excluido, esa conciencia va a tratar de restablecer la totalidad, llevando a otro miembro que represente a esa persona, como les dije hace un rato, tal como lo dijimos, ¿no? Si el abuelo, por decir un ejemplo, cometió un asesinato, entonces va a haber un representante del mismo sistema que tiene que pagar el precio por lo que hizo el abuelo, porque ese abuelo quedó excluido, ¿no? Se fue mal visto dentro de la conciencia colectiva. Entonces, con esta necesidad de compensar, tiene que aparecer, o de pertenecer todos, tiene que aparecer alguien que represente a este, ¿no? A ver. Pero esta conciencia no tiene compasión alguna hacia el miembro posterior elegido para restablecer la pertenencia y la compensación.
lo sacrifica en pos de la necesidad colectiva, o sea, no se fija quién va a ser. Dice este y es este. ¿Bien? ¿Qué pasa? Dice Hellinger que esta experiencia, esto que como le dije al principio, que le llamamos el destino, que no sé por qué estoy pagando este precio, me está sucediendo esto, le echamos la culpa a Dios, ¿no? Siempre la culpa se la echamos a Dios, si es así, es un clásico, ¿no? La necesidad de orden, ¿no?, que dice que las personas que estuvieron antes tienen prioridad que las que vienen después, por ese motivo los padres tienen prioridad antes que los hijos, el hijo mayor tiene prioridad ante el que nació segundo, tercero, cuarto y así. Cuando ese orden se infringe, por ejemplo, un hijo se inmiscuye en los asuntos de los padres, que es lo más normal, que se meta en el asunto de los padres. O un hijo, o por ejemplo, ¿no?, quiere un hijo espiar una culpa de los padres, ¿no? Esa conciencia colectiva castiga esa intención del hijo, que parece ser buena, pero no. La conciencia colectiva castiga esa intención condenándolo a ese hijo al fracaso. Lo contradictorio y trágico de esto es que la conciencia colectiva elige a un miembro que nació después para representar a alguien que fue excluido antes. Se parece medio loco esto, pero es así. Pero por decidir hacer esto, la conciencia lo condena, ¿no?, al fracaso, porque no está respetando el orden. Es como que diera vuelta el orden, porque está haciendo algo que no le corresponde, ¿no? Está pagando por algo que es de los que llegaron antes. Bien, entonces, ¿el hombre es libre o es esto una ilusión de decir que somos libres, ¿no? Porque dado el asunto que venimos comentando de que estamos bajo esta conciencia colectiva y que, bueno, estos órdenes, ¿no?, el orden, la pertenencia y el asunto de la compensación, entender y recibir, ¿podemos hablar de que realmente el hombre es libre o es toda una ilusión de que somos libres, ¿no? Y Hellinger dice, depende en qué contexto se mire. Con relación a la conciencia personal, puedo decidirme por esto o por aquello, ¿no? Porque tengo la capacidad de elegir, ¿no?, aunque sea limitadamente, pero puedo elegir esto o aquello, ¿no?, desde mi conciencia personal. Con relación a la conciencia colectiva inconsciente, no soy libre en absoluto, a no ser, dice Hellinger, que haya aprendido a entender las leyes de esta conciencia colectiva. Esas leyes salen a la luz cuando hacemos una constelación. ¿Bien? Este es un método en el que las personas, ya sabemos que elegimos representantes, ¿no?, y lo que nos permite es ver todas las implicaciones, las intrincaciones, bueno, y todo lo que está sucediendo en mi sistema, ¿no? En la constelación se puede ver que una persona debe representar a otra sin que hasta ese momento la haya visto en su vida, ¿no? De esa manera es posible averiguar los órdenes que sigue esa conciencia colectiva inconsciente, ¿no? Por eso ahí en la constelación grupal es donde vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Durante mucho tiempo, dice Hellinger, en la psicología se supuso que experiencias personales, como por ejemplo la frustración, a nivel personal puede inhibir o limitar de manera que ello se vuelva un destino, se transforme en un destino, ¿no? Sin embargo, aquí usted nos está explicando algo distinto. ¿Cómo puede relacionar estas dos visiones, la de la psicología con la de las constelaciones entre sí? Naturalmente, todos quedamos marcados por lo que hemos experimentado, pero el concepto
de que por ello dejamos de ser libres no es sostenible. Hay personas con un destino muy difícil que, a pesar de todo, lo manejan bien porque de lo ocurrido sacan una fuerza gracias a la cual pueden hacer cosas que otros que no han vivido tales experiencias no pueden hacer. Por eso no hay que ponerse triste si uno ha tenido, ¿no?, una experiencia bastante complicada, está cargando con cosas del sistema, porque es que cuando tomamos la fuerza de nuestros ancestros es que vamos a poder lograr cosas que otros que parece que nunca les pasa nada no van a poder lograr. Así que hay que ponerse contento, cantar aleluya porque es así, ¿no? Otros, ¿sí?, pueden permanecer en el reproche, ¿no?, hacia aquellos que le han hecho algo, ¿no?, y estar en una actitud exigente y se sienten como víctimas, y las víctimas no tienen capacidad de actuar. En cambio, la persona que asiente a su destino y toma la fuerza de todo lo sucedido y dice sí a todo tal como es así. Tiene fuerza en la vida, ¿no? Para que la persona pueda sacar fuerza del sistema familiar y dominar su destino, debe en primer lugar reconocer entonces qué es lo que actúa en ese sistema familiar. Y Hellinger dice sí, primero debe reconocerlo. Caso contrario, ¿es imposible liberarse? Bueno, volviendo a referirnos al destino, que surge de una implicación, debemos preguntarnos si acaso alguien, al hacerse cargo de ese tipo de destino, bajo la influencia de la conciencia colectiva, deriva grandeza a través de la forma en la que se hace cargo. Existe el concepto muy difundido de que nosotros merecemos la felicidad y tenemos derecho a tener una vida cómoda en la cual todo se desarrolla de la manera que nosotros queremos. Pero el que tiene este concepto en la vida, dice Hellinger, tiene un concepto muy superficial de la vida, ¿no? Porque fíjense en que eso es lo clásico en el mundo. Todos queremos la vida feliz, ordenada, de color de rosa. Parece ser que es lo único, ¿no?, que queremos. Bien, entonces, dice él, la grandeza humana es completamente diferente. Surge de la superación de incluso destinos difíciles. Considerar que aquellos destinos que resultan de la acción de la conciencia colectiva inconsciente son solamente negativos no es sostenible, dice Hellinger, según mi opinión. Para eso el resultado es demasiado rico. Si no fuera así, no existirían los grandiosos y también los trágicos destinos que nos obligan a ver la vida de una manera distinta a la que nosotros anhelamos, ¿no? Por eso fíjense en que hoy en día vieron que está todo muy de moda esto de manifestar y decreta. A mí me encanta, ¿no?, esto de que decretamos y entonces todo nos va a ir bien y bueno, todo esto. Fíjense en que se contradice con todo esto que está explicando Hellinger, que la verdad que tiene una fundamentación muy coherente y lógica, ¿no?, si nos basamos en lo de las conciencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a constelar nuestro sistema, lo que estamos descubriendo son justamente esto, lo que está sucediendo, para poder trascenderlo, ¿no? La constelación me lleva a una transformación realmente muy potente, si la sé aprovechar. No ir a constelar para que se me arregle acá, para que se me arregle allá y para que mi vida sea como yo anhelo, porque si vamos por ese lado, no nos va a servir de mucho, ¿no? Entonces, ahora viene una pregunta crucial que seguramente todos nos debemos hacer, que cuál es el sentido de la vida, ¿no? Todos nos debemos haber preguntado eso. Y Hellinger dice, el sentido de la vida es la vida misma, nada más allá.
La vida superada tiene sentido. Solo cuando nosotros no nos enfrentamos con ella tal cual es, la vivimos como si no tuviera sentido. Por lo tanto, el sentido de la vida en gran medida depende de aquello que cada individuo hace con lo que le es dado. ¿Y qué es una vida plena? Una vida plena es una vida en la que yo me siento en sintonía con la realidad tal cual es. Es decir, cuando yo me siento en sintonía con mis padres tal como son, con mis ancestros tal como son, con la cultura tal como es, con mi destino tal cual es, con mis limitaciones tal como son y con las posibilidades que tengo. Eso es decir sí a la vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Casi todos queremos que nuestra vida cambie, que sea más bonita, ¿no? Por eso fíjense que los canales de espiritualidad que apuntan a eso tienen muchas de producciones. Vamos a hacer algo para arreglar esto, para mejorar acá, para solucionar allá. ¿Mm? Es que así nunca vamos a encontrar ninguna solución. Y vamos a estar siempre infelices. Y la vida se va a pasar, ¡pum!, así. Y nunca voy a sentir que he vivido, ¿no? Como dijo John Lennon, ¿no? ¿Qué es la vida? Eso que pasa mientras yo estoy distraído con otra cosa. Escuchando esto se podría llegar a pensar que no es ni posible ni deseable desarrollarse más allá de la propia situación dada, le preguntan, ¿no? La situación, dice Hellinger, contiene el germen para generar el desarrollo. Si yo lo veo y me entrego al movimiento que resulta de él, mi situación siempre tiene posibilidades de desplegarse. Pero a veces se dice, hay un demonio interno, un hilo colorado, una suerte echada para cada ser humano. ¿Cómo puedo hallar mi destino interno? Y dice Hellinger, cada uno experimenta que tiene una tarea específica, una capacidad especial. Podría decirse que cada uno canta su propia canción. Cuando puede cantarla se siente bien y pleno. No es tan fácil encontrarla, pero hay ciertos indicios. Cuando yo me propongo conseguir algo bajo cualquier concepto y detecto un obstáculo, si entonces ahí me detengo y me reoriento hasta saber en qué dirección puedo desplegarme para que sea adecuado para mí, entonces las circunstancias me han indicado una dirección que a mí me corresponde. Es decir, esto sería, ¿no?, el caso de que nosotros queremos ir en contra, o sea, tenemos ciertas capacidades y talentos y en lugar de hacer eso, queremos hacer otra cosa. Entonces obviamente que la vida no va a ir con nosotros. Vamos a sentir que la vida está en contra. Pero si yo me detengo y me doy cuenta y digo, por acá no es, y me reoriento, entonces puede ser que encuentre mi camino, ¿no? Entonces le preguntan, ¿cómo se logra una decisión correcta? Lo que es correcto es lo que se va dando. La sabiduría, por ejemplo, no es otra cosa que la capacidad para discernir lo que funciona y lo que no funciona. Lo que para mí es correcto y lo que no lo es. De vez en cuando también lo que para otros es adecuado y lo que no lo es. Se orienta de manera integral, es decir, uno se expone a una situación y repentinamente siente dónde está la fuerza, qué es adecuado, qué es lo que lo debilita y qué es lo que no es correcto. Sin embargo, a veces surgen deseos y miedos. Los miedos nos debilitan, a pesar de que podrían ser algo adecuado, y los deseos nos llevan en una dirección que no es la adecuada. Este tipo de miedos y deseos no provienen del alma. Cuando una persona está en sintonía, no tiene miedo.
Escucharon esto, ¿no? Cuando una persona está en sintonía, no tiene miedo. Cuando una persona está en sintonía, tampoco tiene deseos. Está en sintonía y está conforme, sea lo que sea. Por esa razón también puede encarar una situación difícil. Y cuando se trata de una situación feliz, para ella no es otra cosa que una situación habitual, porque está en sintonía. Entonces le dicen a Hellinger, ¿no? Lo que usted está diciendo aquí me recuerda a un estado espiritual en el que, en mayor o menor medida, estoy libre de los acontecimientos externos, ¿no? Sin embargo, ese no es un estado que como humanos tenemos comúnmente. O sea, esto de soltar el control y rendirnos a la vida no es lo normal. Si fuera lo normal, como yo digo, no habría tantos videos en YouTube donde dicen, consigue, manifiesta, no sé qué, en 5 minutos. Haz este video. Hola, Leslie. Bueno, dale, después lo ves completo. Ay, todo eso vende mucho, ¿no? Decreta no sé qué, aplica la sintergia, vive no sé qué, que el cerebro cuántico, que no sé. Estamos muy metidos en eso, fíjense, ¿no? Y justamente la magia, o lo que hace que realmente podamos vivir en plenitud y ser felices, es justamente el otro camino, no este que me prometen, ¿no? Por eso hoy en día se vende mucho en las redes. Fíjense en que todos venden soluciones, ¿no? Todos quieren que les digan cómo. ¿Pero cómo hago? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Bueno, cuando yo estoy preguntando cómo, estoy fuera de no estoy en sintonía con la vida. No estoy diciendo sí a la vida. Lamentablemente es así, ¿no? No es que, claro, para el ego suena duro esto, pero es que es así. Hay que probarlo, ¿no? En lugar de seguir oponiéndose, porque el amor no se opone a nada. Mientras yo me opongo, no estoy amando. Entonces, ¿cómo se logra, le preguntan a Hellinger, este tipo de estado? Y él dice, hay una suerte de camino espiritual que se retira de la vida, por ejemplo, cuando solo meditamos o nos retiramos de la vida, como si ya hubiese llegado a su término, ¿no? Vieron que hoy en día también lo de los retiros espirituales está muy de moda. La gente cree que si se retira y no se relaciona con otro es como que es muy espiritual y está en estado meditativo. A veces uno tiene ganas de eso, quiere irse a un convento, ¿no? De clausura y quedarse, no sé, contemplando a Dios y no enterarse nada, porque es muy problemática la vida. Los que quieren suicidarse tienen esa actitud, ¿no? Sienten que ya vivieron la vida y entonces la vida les da lo mismo, estar vivo que muerto, ¿no? Y Hellinger dice que eso no es espiritual. Espiritual es asentir a la vida tal como es. La vida común, con sus tareas, con sus ganas, con su dificultad, tal como es. Eso es ser espiritual. No todo lo que cuentan por ahí, que si agarro el cuenco y ting, siento la vibración y hago om, porque hoy en día se cree que la espiritualidad es todo eso. Es estar en sintonía, ¿no? Estar en relación con la vida. ¿Es imprescindible pertenecer para vivir una buena vida?, le preguntan. Uno debe pertenecer para sentirse bien, pero hay distintas maneras. O sea que yo puedo sentir la pertenencia a mi familia, ¿no? En ese caso me siento cuidado en la familia, y esa pertenencia es muy íntima. Sin embargo, si permanezco allí, en esa familia, ¿no? Luego de un tiempo mi desarrollo se va a ver entorpecido. Si yo no reconozco los valores de otras familias, por ejemplo, un hombre que se casa con una mujer, en cuya familia rigen valores diferentes, y este hombre no reconoce los valores de esa mujer, entonces ese matrimonio va a fracasar.
entonces es necesario ampliar los límites de su pertenencia. Entonces, en cierta medida, el hombre tiene que apartarse de su familia y ahí se va a ir desarrollando, ¿no? Aquel que está unido a la totalidad, al todo, está unido, ¿no?, a todo, como dice Hellinger, ¿no? Destino y fe. Hoy estamos con el destino, ¿no? Está muy bueno este tema del destino porque es algo que nos preocupa, nos preocupa. Pero tenemos que saber qué nos va a pasar. Por eso alguna vez capaz que todos fueron a tirarse las cartas o ver el vidente, ¿no? A ver qué va a ser de mi vida. ¿Es posible liberarse del destino a través de la fe en la religión o a través de la fe en una realidad más elevada? ¿No? Y miren lo que dice Hellinger. Mucha fe en Dios refleja el efecto de la conciencia colectiva inconsciente y refleja también el efecto de la conciencia personal. Por eso la limitada experiencia personal es exagerada y transferida a Dios. Este tipo de fe tiene un efecto grave. En las religiones existe, por ejemplo, el concepto del elegido. ¿Vieron que el elegido? Y existe el concepto del excluido. Esto es, ustedes, no sé si les sonará broma o en serio, pero bueno, yo lo he experimentado en mi experiencia, no valga la redundancia, de escuchar de ciertas personas que decían, pero los curas y las hermanitas, las monjas son elegidos, como si en el mundo hubiera gente especial para Dios. Fíjense en el concepto de Dios que tenemos, ¿no? Los elegidos, esto, son los mejores. Es como decir que cierta religión es mejor que la otra. Es lo mismo que hacemos acá en el mundo. Esto es mejor, lo otro es peor. Bueno, ese es el gran problema que tenemos todos, ¿no? No podemos dejar de establecer diferencias, ¿no? Entonces, también en las religiones están los santos y están los reprobos, esos que hacen pecados, los pecadores, los que hacen todos mal. Esto refleja lo que la conciencia personal hace con nosotros cuando discrimina quién puede pertenecer y quién no. La conciencia colectiva, por eso hoy estoy medio hincha coco yo con la conciencia colectiva y la personal. La conciencia colectiva no dice este sí, este no. La conciencia colectiva se preocupa porque los tres órdenes estén siempre funcionando. Tiende a lo que nos dijimos la otra vez, la homeodinamia, ¿no? La homeostasis también. La personal, la pequeña, la que dice yo, esto está bien, esto está mal, estos son los buenos, esa actúa así. Bien. Aplicar ese discernimiento en el ámbito de la familia es válido e importante porque mantiene unido a ese grupo, pero transferido a la totalidad tiene efectos muy graves. Todas las guerras surgen de ese discernimiento, que para el iluminado, que observa con atención, no es sostenible. Por el contrario, la conciencia colectiva inconsciente refleja algo completamente distinto. El hecho de que nadie puede quedar excluido y que cada exclusión tiene graves consecuencias. Por ese motivo, la diferenciación entre buenos y malos, ¿no?, tiene efectos devastadores en el alma del individuo. Eso lo demuestra el hecho de que en las familias religiosas a menudo es necesaria una oveja negra, por eso siempre surge la oveja negra dentro del sistema, que le muestra al sistema, por eso se transforma en oveja negra, ¿no?, el aspecto negado, y que desenmascara, o sea, tira toda la máscara, derriba todos los muros, ¿no?, los velos, ¿no?, todo eso que ellos se dicen tan buenos. Viene la oveja negra y ¡puf!, destapa la cacerola. ¡Oh! ¿Qué pasó? Bien. En las religiones, algunas religiones místicas, uno encuentra el concepto que mediante una entrega a Dios es posible liberarse, porque así uno se olvida de sí mismo, ¿no?, dicen, ¿no?
¿No podría ser este un camino para poder superar el destino? Le preguntan a Hellinger, ¿no? Porque vieron que los místicos, ¿no? Que dicen que viven para Dios. Hay gente, yo me he encontrado por el camino gente que dice, no, estoy trabajando para Dios, estoy muy ocupado. Está muy ocupada trabajando para Dios, ¿no? Y capaz que para el pobre que está ahí muerto de hambre, no, ese no lo ven. Ese no. Claro, porque no entendemos bien, ¿no? Que Dios está en cada uno que vemos ahí fuera. Es muy fácil trabajar para Dios, ¿no? Porque parece como que estoy trabajando para mí. Estoy muy centrado yo en Dios, ¿no? Entonces Hellinger dice que ese no es un camino para superar el destino. Entregarse a esa sensación, ¿no? Si me entrego totalmente estoy libre. Psicológicamente está relacionada con la necesidad de sentirme inocente. Y desde el sentimiento, la inocencia no es otra cosa que decir, estoy seguro de poder pertenecer. ¿Mm? Eso significa sentirme inocente, cuando yo siento que pertenezco. Por ejemplo, dice Hellinger, ¿no? El movimiento del hijo hacia la madre, hacia el padre, que se sienta cuidado, es transferido a la religión. Para mí eso no es admisible. Lo religioso es traído a lo humano y es interpretado desde allí. Pero destino no es simplemente una cuestión de cómo me siento en la vida, si me siento libre y en armonía. En ese caso, dice él, da igual por qué razones. Si me siento muy cuidada en el regazo de Dios, entonces tengo una buena vida y he superado mi destino. Esa es una sensación infantil. Fíjense en que esto ya lo hablamos varias veces, ¿no? Hola, bienvenida Marina, bienvenida Trinidad. Lo hablamos muchas veces en en este auge, ¿no? Que hay de la espiritualidad hoy en día, ¿no? Las personas no se dan cuenta y después hay otras personas que piensan porque como hay un lío bárbaro con lo que es la espiritualidad, yo les digo porque yo en mi propia familia lo vivo. Mis hijos dicen, mamá, vos sos muy espiritual y se piensan que porque soy espiritual vivo en otro mundo, ¿no? Es que capaz que justamente yo soy la que estoy más atenta a lo que pasa. Es que hay mucha confusión con respecto a esto, ¿no? Porque muchas personas con el ay, no me sale la palabra, bueno, pero como diciendo, ¿no? Que ellos son espirituales y que están entregados a Dios y algo más elevado y no sé qué. Mm, Resulta que piensan que están como salvándose ellos mismos, ¿no? De algo, porque es que hay muchas capas, ¿no? Y muchas caras de esto, ¿no? Y nadie quiere ver que esto es una sensación muy infantil. Por eso hay muchos tipos de espiritualidad que, eh, que aumentan esto, ¿no? De que parece que entonces eh, practicando ciertas cosas ahora voy a ser feliz porque estoy más cerca de Dios. La psique humana tiende a hacer estas cosas, pero en realidad es que nuestro niño interior, ¿no? Es muy infantil. Y por lo general los que no pudieron tomar a sus padres es como que están en una búsqueda desesperada de Dios. Dice Hellinger que sería mejor poder tomar a nuestros padres, entonces no tendríamos ese anhelo infantil de Dios, ¿no? Dice, la persona que se entrega así, dice, sigue siendo un niño y nunca se hace un adulto. Para superar la vida es necesario tener coraje para asumir una culpa, es decir, el coraje para apartarse de lo que dicta la conciencia, porque la conciencia siempre nos vuelve estrechos, ¿no? Es como que nos contrae. Esto de quedarme, y bueno, en la cómoda y no enfrentar la vida, ¿no? Hay personas que lo ven así y creen que están muy bien, ¿no? Y creen que eso es la vida. En un momento se van a dar cuenta, pero que no se puede hacer nada, dice él, ¿no? Entonces hay que enfrentar.
Al imponernos aquello que en nuestro grupo es válido, debemos excluir a otros que adhieren a otros valores. Por esa razón, la conciencia siempre tiene un efecto separador. En las religiones tiene justamente ese efecto de que algunos de ciertas religiones se consideran los acertados y consideran a los otros los equivocados. O sea, esto de querer tener razón y de que yo tengo la verdad y que es mi verdad y que los otros no la tienen es lo normal aquí del mundo, ¿no? Por eso los juicios, la crítica, la condenación, la venganza, la injusticia, bueno, todo lo que hay acá. Entonces, para lograr estar en sintonía con una realidad mayor que anula estas diferencias, debemos trascender los límites de la conciencia y dejarlos atrás, ¿no? Por eso las constelaciones lo que tienen que tener como efecto es transformarnos, trascender. Y la gente lo único que busca es la solución. Ay, pero esto entonces ¿cómo termina? Quedó incompleto ese video, me ponían ahí en los comentarios. Ay, no, 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 porque es que nosotros queremos el Samsalabim. Claro, si hago A, entonces pasa B, después C y así. Pone el vaso de agua abajo de la cama que se hay burbujitas. Yo lo hacía cuando era más joven, lo hacía. Ay, decía, cuánta mala vibra que hay en mi casa. Y tenés que tirarla para afuera, ¿eh? No la vayas a tirar en ninguna parte. O en el inodoro el agua. Y seguíamos esos rituales, ¿no? Bueno, hay gente que lo sigue siguiendo. Yo también hacía el papelito en el freezer, ¿no? Se dice cada cosa en mi vida. De todo, de todo. Yo creo de lo que hay, dice de todo. Claro, cuando estamos desesperados, hacemos lo que sea. Recuerden que en la Biblia, el relato bíblico, cuenta que parece ser que Adán y Eva tuvieron dos hijos. No sé, a mí me contó ahí en la Biblia, Caín y Abel, y parece ser que Caín lo mató a Abel. Ya nomás desde ahí empezaron el asesinato. ¿Por qué? Porque parecía que el otro era buenito y este le tenía celos porque, ¿no? Parece ser que Dios lo eligió a Abel y a él no. Es que si nosotros nos quedamos quietos y reflexionamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que esto viene de antaño, ¿no? Entonces, trascender, transformarnos, tener coraje para poder reconocer, sí, está bien, aquí me equivoqué, es mejor, ¿no? Porque todo esto que está planteando las constelaciones es justamente de eso que nuestros ancestros no asumieron o no supieron resolver y después la conciencia colectiva lo carga, ¡pum! Y siempre se lo achaca a alguno del sistema. Si podemos, con toda la apertura mental que tenemos hoy en día, poder realmente, ¿no? Hacer ese giro. No necesitamos ni siquiera constelar para hacer esto, ¿no? Lo podemos hacer nosotros solos, dándonos cuenta, dejando de escondernos, de tener miedo, ¿no? Otra pregunta que le hacen a Hellinger que está muy buena. ¿Cree usted en la evolución de la conciencia? ¿Que los seres humanos se van moviendo hacia una conciencia global más elevada? A ver qué responde, ¿no? Dice, yo observo que el alma busca progresar, o sea, que en la vida humana existe un desarrollo. Si por ejemplo miramos la conciencia personal consciente, es más joven que la conciencia colectiva inconsciente. Es el resultado de un desarrollo posterior. También el hecho de que sea posible llegar a comprensiones acerca del trabajo conjunto que realizan estas dos conciencias es un progreso. Son movimientos del alma en el sentido más amplio lo que los hace posible. Cuando una persona se pone a disposición de esos movimientos, es arrastrada hacia adelante en dirección a algo más grande. Por eso las constelaciones nos hablan de eso, algo más grande, ¿no? De estar en conexión con eso, algo más grande. Eso se logra cuando yo, como dice Hellinger, ¿no? Fluyo
como el río, ¿no? No me opongo a la corriente. ¿Mm? Entonces, ¿qué es el alma? El alma, en latín, anima, es aquello que hace posible lo animal, o sea, que le da vida a lo vivo y hace posible la vida. Este alma no es algo individual, algo que cada individuo posee, sino que cada individuo participa de esta alma. Para mí esta gran alma es la que guía la evolución. La evolución es guiada por algo sabio y eso es el alma. Aquel que es capaz de entregarse a los movimientos del alma tiene la posibilidad de progresar. Sin embargo, a menudo nuestra vinculación con las dos conciencias no se cercena en los movimientos del alma y es necesario aclarar y purificar para poder percibir los profundos movimientos del alma y poder seguirlos. Cuando una persona reconoce una implicación, ¿está libre o no? No, dice Hellinger, no está liberada. Cuando una persona, vuelvo a repetir, reconoce una implicación, o sea, vamos a suponer que voy a constelar y reconozco una implicación que hay ahí. ¿Ya me liberé con eso? No está liberada. Creer eso sería ser soberbio. La implicación consiste sobre todo en que yo soy arrastrado a los destinos de otras personas que han vivido antes que yo, sin que yo lo sepa. Cuando yo descubro la implicación, por ejemplo, a través de las constelaciones, yo puedo salirme de ella, pero solo parcialmente. Porque esta separación es un proceso de purificación y este proceso de purificación forma parte de mi vida. Por lo tanto, la idea de que me puedo liberar totalmente de ella es una ilusión. ¿Vieron estas ideas, ¿no?, que tenemos nosotros de la varita mágica, digo yo? ¡Pum, pam! Ya fui a constelar. ¡Ay, uy, se me arregló todo! Me liberé. Bueno, ese es el pensamiento mágico infantil, ¿no? Cuando nos empezamos a dar cuenta de lo infantiles que somos, ahí nos empiezan a caer muchas fichas. Y solo esto se puede trabajar desde el adulto. Una persona que va desde una conciencia o sea, está en un estado niño o padre y va a constelar, no va a lograr mucho. Solo las constelaciones funcionan cuando estamos en el estado adulto. Después decimos, ay, pero ese constelador, yo no sé, qué mal. Claro, es que nosotros tampoco, ¿no? Bien, entonces, dice, porque yo me pregunto, ¿qué es una persona cuando es totalmente libre? Está suspendida en el aire y no tiene ningún beneficio. Sin embargo, tomando conciencia de que uno forma parte y entregándose a ese proceso y vivenciando esa purificación, uno logra sentirse feliz. No nos hace libres en este sentido, pero nos hace más grandes. Estas frases de Hellinger son mortales, a mí me encantan porque cuánta sabiduría, ¿no? Bien, vamos a hablar, ya que estamos con el destino, y con esto de cómo hacer para transformar esto, ¿no? Para trascender, ¿no? Todo esto. Vamos a hablar de la felicidad. ¿Qué le ocurre a las personas que se niegan a tomar su vida o su felicidad? Es decir, ¿qué es lo que en ellos se opone a la felicidad y a la capacidad de tomar la vida? ¿Y qué es lo que les hace posible poder tomar esta vida? Y ver qué es lo que se opone a poder tomar la vida, ¿no? Con frecuencia se nos transmite una sensación de inocencia cuando estamos dispuestos a sufrir por otros,
sin que para estos eso realmente signifique un alivio ni les sirva. Porque vieron que esta idea de sacrificio, de preocuparnos, y, ay, yo, bueno, las mujeres tenemos más eso todavía, ¿no? Que los hombres. Ah, voy a sufrir, sufro. Bueno, creemos que eso alivia. No, no alivia nada. ¿Mm? Nos sentimos culpables, ¿no? Cuando somos felices. ¿Por qué nos sentimos culpables cuando somos felices? Yo eso me lo pregunto cada tanto, bueno, a veces muy seguido, ¿no? Parece que hubiera algo que nos dijera, no, no, no seas tan feliz, por favor. No disfrutes, no disfrutes tanto, que puede pasar algo terrible, como un castigo que nos puede venir por ser felices. Qué cosa loca, pero que es así. Yo lo he explorado mucho, ¿eh? En mí misma y he escuchado a otros y he leído y todo, ¿no? Interesado porque me llama mucho la atención a mí. Pero así somos, así actuamos. Entonces fíjense en lo que dice Hellinger acerca de la felicidad. Hay personas que persiguen la felicidad porque creen que deben atraparla, ¿no? Si yo veo la felicidad como algo que está allí, ¿no? En alguna parte, y yo tengo que correr hacia ella para atraparla, ¿no? Entonces estoy en una situación, la famosa del caballo, con las anteojeras así, vieron que a los caballos le ponen anteojera, a la izquierda, a la derecha, y el caballo va acá con un palo así, una zanahoria, y corre, 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 corre el caballo, ¿no? La felicidad les pisa los talones y no pueden pasarlas porque están persiguiendo la felicidad. Resulta que la felicidad me está pisando los talones, pero como yo creo que está allá adelante, no la veo ahí, en mis talones. No, yo creo que tengo que perseguir. Esto creo que tenemos que perseguir es que es lo típico, ¿no? Nuestro. Eh, entonces dice acá, hay un paciente, dice, que luego de una quimioterapia está bien, ¿no? Una persona que tiene cáncer, ¿no? Va a hacer una quimioterapia, está bien, abre la mano y libera la felicidad. Cuando un paciente viene y golpea, ¿no? Simplemente vienes y abres la puerta, dice Hellinger. Pero también puedes dejar la puerta abierta. En ese caso la felicidad puede ir y venir como le plazca y quizás se sienta como en casa contigo. Somos nosotros los que cerramos las puertas. Eso es lo que tenemos que ver, que es lo que nos cuesta, ¿no? A otro paciente dice, ahora tú estás bien, también podrías haber terminado mal. Cuando podría haber terminado mal y terminó bien, uno se inclina humildemente ante la felicidad diciendo, gracias por haber venido. Y así uno la toma a la felicidad, sin necesidad de hacer algo. Se le da cobijo mientras permanece y cuando desea irse uno se lo permite con humildad. De esa forma se logra la paz en el alma. Esa entonces es una felicidad serena. Irradias esa felicidad serena. Y en los rostros de los demás verás también si irradia esa paz serena, ¿no? Cuando una persona hace un buen trabajo, cuando logra algo bueno y aquello que hace tiene efecto, se siente feliz. A esa felicidad uno la vive como plenitud. Es independiente de lo que nosotros llamamos sensación de felicidad. Tiene algo de esencia de ser, algo pleno. Hace feliz aún cuando en otros aspectos nos encontramos en una situación grave en la cual no somos felices. Luego existe la sensación de regocijo. Eso también es felicidad. Puedo sentirla en compañía de otros, pero también independientemente de ellos. Esa sensación de regocijo surge cuando he tomado a mis padres, y eso como un todo, tal como son. La persona que toma a sus padres de esa manera comprueba
que todo lo bueno que ellos tienen fluye desde ellos hacia su propio interior y que todo aquello que ella temía o negaba queda fuera. La persona que logra esto siente cómo se incrementa su sensación de felicidad. Y ahora viene este asunto con los participantes, ¿no? Un participante dice: creo que a los perros dormidos no hay que despertarlos ni tampoco necesariamente desenterrarlos, dice el participante, ¿no? En una... debe ser un seminario, ¿no? Y Hellinger dice: quizás lo que está enterrado allí sea un tesoro, le dice Hellinger. Si uno no comienza a cavar de cavar, ¿no? De hacer el pozo, ¿no? No se sabrá si se trata de un perro o de un tesoro. Hay que saber que cada uno es feliz en sus problemas. Es una felicidad muy profunda porque en la desgracia se siente unido a otros y siente que pertenece. La felicidad, por su parte, hace que uno se sienta solo. Si yo transito el camino de la felicidad, debo desprenderme de algo y eso provoca miedo. Pero siguiendo ese camino logro llegar a un nivel superior. En él estoy unido a algo más grande, pero estoy desligado de muchas otras cosas y de lo más estrecho. ¿No? Esto yo siempre lo planteo con el ejemplo, ¿no? De la felicidad, ¿no? Y vivir sin expectativas, ¿no? Así como lo está planteando acá Hellinger, ¿no? Si yo entierro una semilla, ¿no? Esa semilla que yo entierro tiene todo el potencial, la entierro, y yo estoy muy segura de que de ahí va a salir una planta. No voy a ir a cavar y a desenterrar la semilla a cada rato para ver qué está pasando. La planto, la tapo con tierra y espero. Y confío plenamente en que va a salir una planta. Así es la actitud ante la vida, ¿no? La que funciona. Ahora, si yo estoy desesperado y ansioso porque quiero que la planta, qué sé yo, crezca más rápido, vamos a suponer, la riego mucho, ¿qué le va a pasar a la semilla? Se va a ahogar, no va a salir la planta, ¿no? Por eso, fíjense en acá cuando él le dice, ¿no? Que si yo no profundizo, ¿no? No voy a lo profundo, ¿no? Es que no me voy a enterar de nada, ¿no? Si yo no planto la semilla y confío y dejo y suelto ahí, no va a pasar nada. Esto con respecto a la felicidad, ¿no? ¿Qué es la perfección? Ser perfectos es un concepto que pesa mucho. En los conventos, por ejemplo, ¿no? La aspiración de lograr la perfección es el más alto de los ideales, ¿no? Existe la aspiración de lograr esa perfección también en la psicoterapia. Por ejemplo, la necesidad de analizar a fondo. Vayamos a fondo, ¿no? Y también el ansia de autorrealizarse también es como una aspiración a la perfección, ¿no? A veces al observar a una persona que supuestamente ha logrado su autorrealización, se ve que para esa persona autorrealización significa vivir a costas de otros. Sin embargo, yo he descubierto algo acerca de la verdadera perfección. El primer paso es aclarar todo con uno mismo. Eso es lo primero, con uno mismo. Hay muchos que están internamente desgarrados, no están satisfechos consigo mismos. Profundizando es posible ver que ellos han desterrado a su madre o a su padre de su corazón, incluso a ambos. En ese caso están cercenados del manantial de su vida. Cuando una persona está cercenada de su madre o de su padre, tiene solo la mitad de la fuerza vital. Y si solo tiene la mitad de la fuerza vital,
¿qué le pasa? Se vuelve depresivo. La depresión es una sensación de vacío, no de tristeza. Tener una sensación de vacío significa que falta la madre o el padre. En ese caso, solo la mitad del corazón está colmada. La depresión desaparece y la persona está bien consigo misma cuando respeta y ama a la madre y al padre. Cuando esto se logra, se lo vive como una gracia. Eso no puedo simplemente proponérmelo como si yo lo pudiera digitar. O sea, decir, ay, voy a tomar a mi padre y a mi madre, lo voy a hacer así, de tal manera. Vieron que otra vez vuelvo sobre el tema, ¿no? Que nosotros siempre estamos en la búsqueda del cómo. Ay, pero ¿cómo hago? A ver, los tengo que constelar así. Ah, me voy a parar así, voy a hacer así, me voy a sacrificar mucho, voy a hacer así. Ay, ¿no? Bien. Escuchen lo que dice Hellinger, ¿no? Cuando se logra, se lo vive como un regalo. En ese caso, el sentimiento primario sube a la plenitud y al regocijo, y la depresión pasó, ¿no? Ese es el primer escalón, dice Hellinger, de la perfección. El segundo escalón de la perfección se logra cuando todos aquellos que pertenecen a mi sistema tienen un lugar en mi corazón, ¿no? Los abuelos, los tíos, todos aquellos que hicieron un lugar para mí, los excluidos, todos aquellos que han tenido un destino grave, los despreciados y todos los otros que también puedan pertenecer. Aún con una sola persona excluida, uno que quede excluido, ya me siento imperfecto. Cuando todos están en mi corazón, me siento perfecto. Esta perfección verdadera tiene un efecto maravilloso. En el instante en que la logro, me siento al mismo tiempo pleno y libre. Y ahora vamos a hablar de la sanación y la gracia, ¿no? Que también son temas candentes, ¿no? Un participante le pregunta, dice, anteriormente tenía la sensación de que la verdadera y exacta historia que se despliega allí en el frente no es lo que importa tanto, ¿no? Sino que importa más bien la sensación de la persona que está trabajando, ¿no? Esto con respecto al campo, ¿no? A la presentación. Dice que lo que importa, ¿no? Es la sensación de esa persona que está trabajando, que trata de solucionar su destino. ¿Hay algo de verdadero en eso? Y Hellinger dice, sí, todo está dirigido hacia una solución. Y escuchen bien lo que dice, ¿no? Si entre medio hay algo que está mal o bien, no es importante. Ni bien nos enfocamos hacia la solución, llegamos a ella, aunque sea transitando algún desvío. Entonces el participante dice, de manera que quizás sanación es algo completamente distinto a lo que a menudo todos creemos. Tengo la sensación de que se trata de leyes que se hacen visibles aquí, leyes que solamente comprendemos parcialmente, y que hay algunas cosas que quedan totalmente sin ser aclaradas. Me parece que en algunos casos la sanación es imposible de escudriñar. Y Hellinger dice, para mí es imposible de escudriñar. Pero hay una diferencia importante en tener en la mirada a la sanación, sobre todo la sanación física, o tener en la mirada el que algo se ordene en un sistema. ¿Ven? La solución siempre es el orden. Por eso las personas preguntan, pero ¿cómo hago para solucionar? ¿Cómo se arregla esto, no? Siempre estamos en el cómo, ¿no? Claro, sí, como dice Leslie, que es así.
Siempre, es que la gratitud siempre es lo que nos hace sentir plenos, ¿no? Claro. Bueno, después me contás, Leslie, cuando salgan tus girasoles, ¿no? Es que, fíjense lo que dice acá él, ¿no? Eh, si se logra el orden, es que ahí viene la felicidad y la liberación, ¿no? En realidad, a lo que yo apunto es a eso en una primera instancia. Eso puede tener, dice, un efecto en el cuerpo, un efecto mayor o menor, ¿sí? Cuando uno dice, ve a pacientes que se enferman o que se suicidan por amor a su familia, o cuando luego ellos logran liberarse de esa presión, encuentran una contención muy distinta a la anterior dentro de la familia. Si ya antes estaban dispuestos a morir, ahora estando contenidos, muestran una disposición no menor en caso de que la enfermedad los lleve a ello, ¿no? O sea, por más que vayan a morir por una enfermedad, es como que tienen otra actitud, ¿no? Ya la salud no pasa a ser el bien más preciado, sino justamente sentirse contenidos, ¿no? Muchos médicos y enfermos se comportan como si la salud fuese el bien más preciado, pero no lo es. O como si la vida fuese el bien más preciado, tampoco lo es. El alma mide con otros parámetros. Por eso yo siempre digo, ¿no? Como dice Hellinger, la cabeza tiene un ritmo, va rápido, toca, 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 en el tiempo, va, pasado, presente, futuro, pasado, presente, línea de tiempo, va, lo voy a conseguir, lo voy a lograr. El alma va lento, es otro ritmo. Cuando estoy en conexión con los movimientos del alma, me puedo unir a ese movimiento lento, ¿no? Pero tengo que salir de la cabeza. Entonces, permitiendo, o sea, el alma lo que permite, ¿no? Como tiene otros parámetros, permitiendo que a la par de la salud también el estar enfermo sea significativo y grande, y que morir en el momento apropiado sea significativo y grande, es posible tratar a la enfermedad y la muerte con más serenidad. El proverbio más antiguo de Occidente pertenece a un tal Anaximander, y Heidegger ha escrito un largo tratado acerca de ese dicho y ha sondeado sus profundidades, y la traducción más conocida de ese proverbio es: de donde las cosas tienen su origen, hacia allí también deben retornar en su ocaso, siguiendo la necesidad, porque deben pagar una reparación y ser juzgadas por sus injusticias de acuerdo al orden del tiempo. ¿Qué significa esto? Que la persona que retiene su vida más allá del tiempo comete un pecado frente al ser. Esta frase quédensela reflexionando. Fluimos con la corriente de la vida y con la corriente de la muerte. Esa es la gran sintonía. Dentro de esa corriente se dan tanto la gracia y la sanación como el estado de enfermedad y la muerte. Así entonces tenemos otra actitud frente a la vida y a la muerte. Aquello que normalmente describimos como conciencia en un sentido interno, similar a nuestro sentido del equilibrio, mediante el cual percibimos en un grupo cómo debemos comportarnos como para pertenecer y qué es lo que debemos evitar para no poner en peligro nuestra pertenencia, tenemos una conciencia buena cuando cumplimos con esas condiciones y una mala cuando nos apartamos de esas condiciones. Las condiciones que rigen el derecho a pertenecer también varían de grupo en grupo, dice Hellinger, ¿no?
En una familia de ladrones hay que obrar distinto para pertenecer que en una familia, por ejemplo, del pastor de una iglesia, ¿no? En ambas familias los hijos tienen una buena o mala conciencia con comportamientos totalmente diferentes. Por ello, para muchos, lo moral es aquello que en nuestra familia es válido y lo amoral es aquello que en nuestra familia no es válido. Es decir, que el contenido proviene totalmente del sistema. Lo curioso es que desde la conciencia buena nos arrogamos el derecho de dañar a otros por ser diferentes. Cuando una persona se remite a su conciencia en general es porque tiene la intención de hacerle algo a otra persona. Si yo soy bueno y quiero hacer el bien, no es necesario remitirme a mi conciencia. Y sin embargo eso es lo que hacemos, ¿no? Por esa razón el verdadero bien es algo que va más allá de la conciencia. Y se requiere el coraje de ir más allá de la conciencia para hacer el verdadero bien. El verdadero bien significa que le sirve a muchas personas y que también reconoce como válidas las diferencias de otros grupos y otros sistemas y otras religiones. Pero también existe una instancia superior. Ella actúa más allá de la conciencia. Actúa cuando nosotros estamos en sintonía con algo más grande. A veces vivenciamos la acción de esa instancia en una constelación cuando repentinamente todos los participantes están en paz. O cuando una persona se da cuenta de que está llamado para algo que no puede eludir. Si no lo llegara a hacer, algo en su alma se quebraría. O si hiciera una determinada cosa que en un primer plano fuera considerada correcta, también se quebraría algo en su alma. Lo que actúa aquí también es una conciencia superior. Está muy cercana al ser con mayúscula, a lo esencial, ¿no? El movimiento peligroso que se insinuaba y que se mostró claramente en el Padre, ¿no? Es esa atracción hacia los muertos por amor. Es un movimiento de la conciencia. Debe estar hablando de algún caso acá él. Porque detrás actúa la idea, ¿no? Si lo hago, pertenezco. Por ese motivo, el movimiento hacia la muerte está unido a una profunda sensación de inocencia. Esa inocencia, a pesar de la agradable sensación que produce, bajo la influencia de la conciencia, es enemiga de la vida. Es posible ver cuán importante es que cada individuo pueda detectar esto para luego enfrentar ese anhelo de inocencia y pasar a otro nivel, en el que aquello que es o que fue puede quedar atrás. Que por ejemplo se pueda dejar a los muertos donde están y donde quieren estar. Con frecuencia eso viene acompañado de una sensación de culpa. Esa sensación se debe o se puede encarar si de ese mismo movimiento uno extrae la seguridad de que permanecer con vida también es inocencia. Quizás incluso una inocencia mayor que seguir a un muerto, ¿no? Y fíjense en que en muchas constelaciones surge este movimiento, ¿no? En las constelaciones familiares salen a la luz las leyes que rigen esa conciencia. Esa conciencia abarca un determinado grupo de personas, ¿no? Que voy a nombrarlas, dice Hellinger, para los que no saben cuáles son. Son los hijos, los padres, los hermanos de los padres, otra vez, bueno, estos que nombra él siempre, ¿no? Los abuelos, algún bisabuelo, los que hicieron lugar, ¿bien? Las parejas anteriores. Ese grupo, dice, es regido por una conciencia común. Esa conciencia determina que ningún miembro de ese sistema puede perderse. Si, bajo la influencia de la conciencia personal, que es la que ha traído al mundo la diferenciación entre el bien y el mal, si entonces alguien de la familia es expulsado o excluido o olvidado,
Bajo la influencia de esa conciencia colectiva, otro miembro es destinado a representar al excluido, otra vez lo mismo dice, ¿no? Para reparar esa situación. ¿Bien? Entonces fíjense en cómo él, ¿no? Habla de que esta conciencia colectiva es implacable. Castiga la soberbia mediante fracaso o ruina. A pesar de que lo que un hijo hace en un caso así lo hace por amor y por lo tanto según la conciencia personal vale como inocencia. Para la conciencia colectiva es una culpa grave y se sufre el castigo correspondiente. Todas las tragedias familiares o las tragedias en general resultan de la contradicción entre estas dos conciencias. El héroe de la tragedia, con la conciencia tranquila, porque yo puedo decir desde mi conciencia personal, yo tengo la conciencia tranquila, vieron que eso es muy común, ¿no? Está cometiendo una infracción contra la conciencia colectiva y por ello sucumbe. Por esa razón no solamente debemos desligarnos de la conciencia personal, sino también de la conciencia colectiva, respetándola por un lado y alejándonos por el otro. Eso solamente es posible si la persona está en conexión con fuerzas más profundas, y esa es el alma profunda. El alma en su profundidad, la profundidad a la cual podemos retirarnos alejándonos de todas esas diferencias, la profundidad de la que luego cobramos la fuerza para la acción orientada a la solución. Por eso es tan importante poder conectar con eso algo más grande, ¿no? Primero tengo que aprender a conectar con mi maestro interno, ¿no? Y aprender a estar en esos momentos de centro vacío donde estoy en un sí a la vida. Y dejar todo en manos de algo más grande. Porque oponerme es el problema. Y nosotros continuamente estamos en oposición. Y eso es lo que ocasiona todos estos problemas, ¿no? Bueno, espero que les haya aportado esto, ¿no? Esta información de Hellinger, que es del libro El manantial no tiene que preguntar por el camino, ¿no? Es un libro muy bonito de Hellinger, ¿no? Más preciado. El bien más preciado. ¿Cuál es el bien más preciado según Hellinger? A ver, lo voy a volver a buscar porque yo si lo tengo que decir memoria no lo sé. Perdón, ¿eh? No, acá habla de la familia. Dice... Él habla de que hay una diferencia en tener en la mirada a la sanación, sobre todo la sanación física, o poner la mirada en algo que se ordene en un sistema, ¿no? Que es más importante el orden que la sanación física. Cuando yo voy a constelar, a lo que yo tengo que apuntar es al orden, a que se ordene mi sistema, no a que se cure mi tía. No voy a constelar para que se cure mi tía, no sé si me explico, ¿no? Entonces, lo que él dice, ¿no? Cuando uno ve a pacientes que se enferman, ¿no? O que se suicidan, dice, por amor a su familia, y cuando luego ellos logran liberarse de esa presión, ¿no? En realidad lo que vamos a dejar son las cargas esas de ese amor ciego que hemos pactado, esos contratos que hemos hecho, ¿no? Ese paciente va a encontrar una contención muy distinta a la que sentía antes, porque ahora no va a sentir esa presión en su familia. Entonces, si tiene que morir, va a morir.
eso es lo que está diciendo él, ¿no? Pero contenidos, o sea, va a sentir que está bien, que está en orden, que está en su lugar. ¿Mm? Entonces ya la salud para él no va a ser el bien más preciado. Lo más importante va a ser que pertenece, que está en orden, que está en un lugar dentro del sistema, que se ordenó, ¿no? Los médicos, dice Hellinger, y los enfermos, lo único que les importa es la salud, ¿sí? Como si fuera el bien más preciado, pero no lo es, dice él. O como si la vida fuera el bien más preciado, pero tampoco lo es. Porque el alma tiene otras maneras de mirar, de medir la cosa. ¿Mm? Entonces, el estar enfermos o el estar sanos es lo mismo. Claro, esto suena loco para el que escucha que... Entonces, puedo aceptar la salud, la muerte, la vida, todo con más serenidad. Nosotros lo único que queremos es, vuelvo a repetir, yo sé que, porque a mí también me pasa, no es que yo esté en ningún nivel nada, ¿eh? No, yo esto lo estoy leyendo, fíjate que tuve que volver a buscar el texto, ¿no? Nosotros queremos el cómo. Voy a mirar esto a ver si encuentro la respuesta de cómo tengo que hacer. Cómo hacer para ganar la lotería y ser millonario. Si aparece ahora dentro de 5 minutos un video en YouTube que te dice, haz esto y ganarás la lotería. Te da las instrucciones. Hay libros muy instructivos ahí fuera que te dicen cómo. Y son muy vendidos. Porque la gente lo hace creyendo que le va a dar el resultado. Pero resulta que no le da el resultado. A veces te puede dar, porque el ego es así. En cambio son libros que me llevan a que yo tengo que indagar en mí mismo, conocerme a mí mismo, profundizar, aceptar, reconocer que me equivoqué, no sé qué, todo eso, esos no son muy vendidos. Los que tienen mucha venta y mucha demanda son los libros, que es la solución a todo. Eso es lo que está apuntando él acá. Porque, claro, si a mí me lo dicen y yo lo entiendo textualmente, ¿no? Digo, bueno, claro, entonces, ¿no? ¿Qué es lo más preciado? Porque es que nosotros tenemos que valorar algo. Bueno, para mí, por ejemplo, según lo que está diciendo Hellinger, lo más preciado, yo no sé si sería como dice Leslie, el alma. Para mí lo más preciado es eso, algo más grande, bajo lo cual estamos todos, ¿no? Que nos sostiene, ¿no? Digo yo, no sé, humildemente, porque la verdad que no sé, porque vos fíjate que después en el dicho este del proverbio, ¿no? Nos habla de que por más que todas las cosas tienen su origen, también tienen que retornar, ¿no? Es un cómico porque ayer nos habíamos ido a pasar un día así al aire libre, ¿no? Y cuando volvíamos, en todo así cada tanto, ¿no? Había unos carteles que decía camino de retorno a, como si querés volver, habían puesto unas señales, ¿no? En la ruta, camino de retorno era, ¿no? Es que la vida es que es un retorno, ¿no? Entonces, es que, ¿vieron esto que nosotros decimos? Que estuvimos hablando de la conciencia colectiva y todo, es que, ¿vieron que nosotros decimos, no, porque el que las hace las paga, ¿no? O sea, el que actúa mal las paga, ¿no? Pero lo que Hellinger va es que ese que parece que actuó mal dentro del sistema, lo está haciendo porque está siendo movido por una conciencia colectiva que los lleva a actuar de esa manera. Debido a que alguien anterior, que fue excluido, no reconoció esa culpa. Entonces eso después se manifiesta más adelante. Por eso la constelación lo que me permite es ver todas esas implicaciones
incluir a todos estos en mi corazón, poder reconciliar el perpetrador y la víctima, y eso es lo que nos trae paz a nosotros y a nuestro sistema, ¿no? Más allá de la salud, de la enfermedad, de lo bonito de la película o no. Es como dice el curso de milagros, ¿no? Esa paz que está más allá de todo entendimiento. No es la paz de estar tranquilito, es una paz que lo sobrepasa todo. Eso es cuando estamos en armonía con el todo. O sea, estamos diciendo sí. Es un sí profundo, continuo. Cada vez que yo digo no, estoy en oposición. Y cuando yo estoy mucho en oposición es porque puede ser justamente porque yo estoy justamente con alguna identificación, con alguna implicación. O sea, las constelaciones lo que hacen es mostrarnos todo esto. Por eso es muy bonito poder comprender el para qué de la constelación familiar, ¿no? Y no quedarme me voy a constelar porque me duele este dedo. A ver qué. Voy a constelar el dedo, ¿no? O voy a constelar a ver si mi pareja vuelve. Lo seguimos usando todo, le estamos dando un mal uso a las cosas, ¿no? Bueno, amigos, ya hemos charlado mucho. Bueno, gracias Marina, gracias Trinidad. Y bueno, quedémonos reflexionando un poquito, ¿no? Siempre hay que hacerse un espacio para estar con uno mismo y ver de todas estas ideas que da Bert Hellinger, ¿no? Yo solamente las pongo en palabras, ¿no? En voz, le pongo la voz. A ver qué nos tocó, qué nos llega a lo profundo, ¿no? Bueno, nos veremos en el próximo. Gracias por estar ahí. Chao, gracias.